Queridas hermanas y hermanos, después de un día de mucho calor o quizás de un ejercicio fuerte o una caminata larga, sentimos la necesidad de beber agua y sobre todo agua fresca. Tomando en cuenta esta necesidad y el gusto que siente el ser humano al recibir este tipo de agua fresca, la primera lectura nos habla de una profecía y nos dice que de la familia, de la casa del rey David, surgirá una fuente. ¿A qué se refiere la Sagrada Escritura cuando habla la casa de David? Bueno, efectivamente a la descendencia del rey David. Y sabemos nosotros quién nace donde nació el rey David, Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo será esa fuente prometida ya desde mucho tiempo atrás, una fuente que nos ayudará a sentirnos mejor en medio de los obstáculos, las dificultades de la vida. Y de hecho Cristo mismo dice, vengan a mí todos los que tienen sed. ¿Por qué? Porque Cristo es ese Hijo de Dios que nos ayuda a tener esa tranquilidad, esa fortaleza en los momentos difíciles. Pero vamos también a tomar en cuenta también el Evangelio que hemos escuchado hoy. Todos sabemos que ante una pregunta no siempre hay una misma respuesta, porque cada persona responde desde su punto de vista, de acuerdo a sus conocimientos, a la información que tiene, su experiencia, sus afectos, sus emociones, su deseo de comprometerse, o por el contrario, responde pensando en liberarse de sus compromisos. Por eso, Jesús les hace dos preguntas a sus discípulos en el Evangelio de hoy. Primero, quiere saber qué dice la gente sobre Él, porque Él no se los ha dicho. Jesús no les ha dicho quién es Jesucristo. Él solamente les dijo un día, vengan y síganme. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesucristo? Quiere saber qué es lo que dice la gente de Él. Lamentablemente, la gente estaba confundida. Unos en aquel tiempo lo confundían con Juan el Bautista, quien preparó el camino a Cristo y lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Cristo no era Juan el Bautista, es mucho más que Juan el Bautista. Otros confundían a Cristo con alguno de los profetas del Antiguo Testamento que han vuelto. Especialmente pensaban que era el profeta Elías, que defendió la fe ante la incredulidad y la idolatría. El profeta que multiplicó la harina y el aceite para hacer pan. El profeta que resucitó al hijo de una viuda y el profeta que no murió, sino que fue llevado a los cielos en un carro de fuego con la promesa de que volvería a anunciar al Mesías. Pero evidentemente Cristo es mucho más que el profeta Elías. Ante estas respuestas de piensan que eres un profeta, que eres Elías, que Juan el Bautista, Cristo acepta con resignación que la gente aún no descubre quién es y espera que poco a poco con sus obras la gente lo pueda ir descubriendo. Pero Jesús sabe que a diferencia de la gente común, sus discípulos han estado más cerca de Él todos los días, muchas horas durante el día. Han escuchado con mayor cercanía sus palabras y explicaciones, han sido testigos de todos sus milagros. Por eso Jesús supone que para ellos será más fácil responder y les pregunta, muy bien, para ustedes que han estado cerca de mí, ¿quién soy yo? Sin embargo, parece que también los apóstoles necesitan madurar su experiencia. ¿Por qué? Porque solamente uno, Simón Pedro, fue capaz de responder con una fe madura diciendo, tú eres el Mesías. Nadie se lo había dicho, pero Pedro había llegado a la conclusión de que ningún humano, ningún maestro de la ley o ningún rabino podía predicar como Jesús lo hacía. Por eso, con toda convicción afirma, tú eres el Mesías. Simón es el primero en creer en Jesús y en reconocerlo como el Mesías esperado.
y por eso será llamado roca, piedra, Pedro, la primera piedra de la iglesia espiritual que Cristo viene a construir. Cristo le cambia el nombre, ya no vas a ser Simón, vas a ser Petrus, piedra, en hebreo Kefas, porque eres la primera piedra de mi iglesia. Sin embargo, poco después de la afirmación de Pedro, Cristo les ordena severamente a sus apóstoles que no le digan a nadie quién es Él. ¿Por qué? Porque esto deberá ser tarea de cada uno de los que le siguen, descubrirlo. Por otra parte, Jesús les anuncia a sus apóstoles algo que los desconcierta, que el Mesías tendrá que morir. Les dice, como hemos escuchado, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, que sea entregado a la muerte. Por lo tanto, Jesús deja claro que su mesianismo pasará necesariamente por el dolor y por la cruz de la entrega amorosa. O dicho de otra manera, que el amor verdadero exige muchas veces la prueba del sufrimiento y del dolor. Con esto nos queda claro que el verdadero amor no incluye solo, los tiene, pero no incluye solamente momentos de alegría, de confort, de prosperidad, porque una verdadera entrega al otro incluye también momentos difíciles, como lo dicen los esposos el día de su matrimonio. Te acepto en lo próspero, pero también en lo adverso. Te acepto en la salud, pero también en la enfermedad. Y de hecho a todos nos queda muy claro quién nos ama de verdad y por el contrario, quién es solo pareja o amigo o compañero de ocasión. Cuando la gente se aleja, cuando tenemos un problema, ¿es la pareja correcta? ¿Es el amigo correcto? Yo creo que no. Qué fácil es amar, diríamos entre comillas, y convivir con alguien cuando todo va bien, cuando piensa igual que nosotros, cuando los problemas económicos o de salud están resueltos. Pero qué difícil es amar de verdad y convivir con los demás cuando se presenta la adversidad, cuando hay pensamientos distintos, cuando zozobra la economía o la salud. Quizás por eso muchos prefieren abandonar a la pareja, a los hijos, a los amigos e incluso a los padres o a la familia. Hay hijos que cuando el papá ya está achacoso, cuando el papá ya está enfermo, cuando el papá ya no tiene tanta paciencia, abandonan al viejo. ¡Qué terrible! O las parejas que mientras todo está bien, qué bien, y cuando hay un problema, que te vaya bien. Por eso en una forma popular yo le digo a la gente que ha vivido muchos años en medio de dificultades y de momentos bonitos, les digo, ustedes son personas que se han aguantado las ronqueras y las pedorreras. Con eso se sintetiza todo. Cuando Cristo les dice a sus apóstoles que el Mesías mostrará su amor hasta el extremo de morir por la humanidad, incluyendo a los pecadores, les está, o mejor dicho, nos está enseñando lo que es el verdadero amor. Y con ello reconoce y felicita a todos los que aman entregando su vida, empezando por ustedes, que están aquí muchos de ustedes, los padres de familia que soportan tanto de sus hijos y aún en medio de sus rebeldías, rechazos, ofensas, los siguen amando. Continuando en su felicitación con las parejas o amigos que, gracias a esta actitud de amor, han logrado compartir la vida durante mucho tiempo hasta que la muerte los separa. Cristo nos enseña que la vida se encuentra solo cuando se entrega por los demás. Y también nos enseñaría que, lamentablemente, hay muchos falsos mesías que buscan solo su bien personal, dictadores que a toda costa quieren cumplir sus caprichos, valerse de los demás para obtener sus logros, pero no son capaces de renunciar ni siquiera un poco a sus privilegios por el bien de los demás. Por supuesto, cada quien puede pensar en este momento en esos dictadores,
en esos quizás políticos, en esa gente que está al frente de un grupo, de un equipo, que lejos de pensar en los demás, piensa simplemente en él o ella mismo. Cristo nos invita a admitir que somos los discípulos de un Mesías doliente. Nos invita a tomar nuestra cruz de cada día y seguir detrás de Él, con las adversidades que implica amar. Todos sabemos que Cristo entregó su vida por nosotros hasta el extremo, que su costado fue traspasado y de Él salió como una fuente sangre y agua. El profeta Zacarías, así comencé la homilía de hoy, anunció en la primera lectura que escuchamos hoy: derramaré sobre ustedes un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Poner la mirada en la herida de Cristo ayuda a valorar el amor que nos tiene, pero también tenemos que poner nuestra mirada en quienes, como Él, han quedado marcados por las huellas del amor. Por ejemplo, la huella de esos médicos y enfermeras que hace algunos años, durante la pandemia de COVID, por amor, pasaban horas y horas atendiendo a los enfermos y terminaban el día con marcas del cubrebocas y equipo en su rostro. O podemos pensar en los donadores de sangre que, aunque su herida en el brazo es pequeña, muestra su amor por el necesitado. O podemos pensar también en personajes como San Luis Gonzaga, que se celebra en estos días, el día 21, y que se contagió y murió de peste por cargar a un enfermo de peste. O podemos pensar también en el padre Damián, que por cuidar a los enfermos leprosos en Molokai se contagió y murió con ellos. O simplemente pongan la atención, ustedes niños, jóvenes, en sus padres, en sus canas, en las arrugas de las manos de la mamá, en el cansancio al final del día o en su ancianidad después de haber entregado lo mejor de ellos. Mirar al traspasado es no dejar de valorar el sacrificio de los demás por nuestro bien. Y si nos hacemos sensibles a esto, podemos ver muchos más testimonios de amor de los que nos imaginamos. Viene a mi mente la historia de una persona que en el terremoto del 85 vio cómo un ser querido quedaba sepultado por los escombros y empezó a escarbar con sus manos con tanta fuerza para ayudarle, que cuando se dio cuenta se había deshecho los dedos. De tanto escarbar para sacar a su familiar que había quedado atrapado bajo muchos escombros, se dio cuenta que se había quedado sin dedos, con los puros muñones de las manos, pero logró salvar a su ser querido. Que Dios nos ayude a no dejar de mirar nunca y no dejar de agradecer a los demás por su servicio y amor. Finalmente, hoy podríamos preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí y qué espera Él de mí? ¿Quién soy yo y cuál es mi misión en la tierra? ¿Hasta dónde he sido capaz de entregarme por amor? ¿Solamente a mi familia? ¿A los más cercanos? ¿O colaboro, como muchos de ustedes, pensando en los que tienen hambre y por eso tienen despensa? O quizás piensan también, como los catequistas, en los niños que no conocen a Dios y entregan su tiempo. O muchas otras formas de entender su entrega. ¿Hasta dónde he sido capaz de entregarme por amor? ¿He sido fiel en lo próspero y en lo adverso? ¿O he huido cobardemente de mis compromisos? ¿Tengo huellas de amor y de servicio? Solo en Jesús podemos descubrir lo que somos. Si llegamos a conocer quién es Él, podremos tomarlo como referencia y modelo para nuestra vida, para ser auténticos cristianos. Que Él mismo, con su gracia, nos ayude a lograr lo que Él espera de nosotros. Que como Pedro, seamos también nosotros piedras vivas de la iglesia que conocen a Cristo, lo reconocen como el Salvador.